60 ejemplares recibimos en la escuela, que se usaron con los alumnos de los últimos años. Nuestros profesores, los de aquella época, junto con Sosa del Valle, crearon el colegio secundario para varones, que no teníamos todavía en Quilmes. Lo crearon en 1922, trabajaron durante largos años ad honorem, sin ser reconocidos ni cobrar ningún sueldo, hasta que el colegio secundario fue oficializado en 1930 y a partir de entonces compartió las instalaciones con la escuela normal, uno en el turno mañana y el otro en el turno tarde. La gestión de Sosa del Valle termina en 1932, cuando se acoge a los beneficios de la jubilación, y en ese momento es reemplazado por el maestro, que también venía del interior de la provincia de Buenos Aires. Él era de la zona de Chivilcoy, ¿verdad? Sí. Juan Pedro Cota, que tuvo una muy fructífera gestión al frente de la escuela y que además, conocido a través de su hija, ha difundido tanto su labor, la señora Blanca Cota, dedicada a la gestión culinaria, a través sobre todo de la revista de Clarín. Hasta 1925 el departamento de aplicación todavía seguía funcionando allá en la Escuela 1. Años más tarde, como producto de la rotura de relaciones diplomáticas con el Eje, con Alemania, el gobierno nacional expropia el local donde funcionaba el colegio alemán en la calle Moreno al 700, que conocemos hoy como nuestra escuela primaria. ¿Cómo? El anexo. El anexo. Conocemos como escuela primaria 84, ese es el nombre oficial, pero todos lo reconocemos como el anexo. Y entonces ahí van a parar los grados del departamento de aplicación. A ver, porque vengo medio desordenada, confieso, me entusiasmo y me voy por las ramas. Va bien, va bien. ¿Voy bien? Sí. Gracias. Algunas cuestiones que podemos destacar, porque sería imposible referirnos a todas, nos llevaría mucho tiempo. En 1939 la escuela normal tenía un equipo de fútbol que intervenía en encuentros intercolegiales entre los que se generaban múltiples campeonatos. Además hubo un equipo de básquet donde participaron muchos de esos mismos alumnos. Y en la década del 50 tuvimos una destacada atleta, la estudiante Lilian Haynes, que después fue maestra de la escuela, destacada por sus récords como velocista y los premios obtenidos en los Juegos Panamericanos y en las Olimpiadas de Helsinki. Más adelante por ahí nos va a aparecer alguna fotito, ya la van a reconocer. En este momento estamos viendo algunas ilustraciones que publicó un suplemento dominical del diario La Prensa en 1937 con motivo de las celebraciones del 25º aniversario de la fundación de la escuela. Estas son todas fotografías publicadas en aquel suplemento marrón que conocíamos como rotograbado, que dedicó sus 4 carillas, gran formato La Prensa, a celebrar este acontecimiento, el 25º aniversario de la fundación de la escuela. El profesor de química, ingeniero Antonio Colombo. Y que se lo debemos estas fotos a la generosidad del profesor Cela acá presente, que me facilitó el rotograbado del diario. Muy bien. La maestra Alicia Viso haciendo jardinería, el inspector de música. Acá tenemos nuevamente al director Cota oficiando en algún acto junto a otras autoridades educativas y locales. Promoción 1937, la promoción del 25º aniversario.
Y acá está la velocista Lilian Haynes, que fue tapa de la revista El Gráfico, como ustedes pueden observar, y que además, de la que además nos consta por un documento que está ahí a la izquierda, que se le otorgara un permiso especial para no asistir a las clases de educación física en el turno de la tarde, pues debía entrenar para obtener los méritos que hemos mencionado. Afortunadamente tenemos unas cuantas fotografías en el archivo de este periodo, pero que seguramente se verán enriquecidas con el aporte que hoy hemos recibido, sí, hoy y con otros que puedan venir en el futuro. Aprovechamos y el archivo recibe fotos y documentos que ustedes tengan, y nosotros los lunes de 14 a 18 estamos ahí. Si ustedes lo traen, las escaneamos. Se las devolvemos. Hoy, por ejemplo, quedamos con el original. La señora Sepp, acá presente, nos ha traído una foto de su promoción, y Marta Rosso nos ha traído de su mamá, la docente Susana Altuve, que fue directora de la Escuela 3. También nos ha traído fotos, así que los invitamos si tienen fotos. Ah, y acá Kenito, que siempre colabora, nos ha traído su promoción. Su promoción, 1938. Después de la gestión del director Cota, Ana Luther Weber, que estaba en la escuela desde 1915, hacía mucho tiempo, fue la siguiente directora. Fue designada subregente en el 41, vicedirectora hasta en el 44, y luego se desempeñó en la dirección hasta su jubilación en 1955, manifestando auténtica pasión, perseverancia, entusiasmo y amor por la enseñanza. Era de origen cordobés, había nacido en Río Cuarto en 1894, y viajaba todos los días para desempeñar sus funciones en Quilmes desde su domicilio en la calle Malavia, en la capital federal, como muchos otros de nuestros docentes. En 1946 se crea la Escuela Técnica número 3, la que otorgaba el título de maestro mayor de obra, y ahí también compartimos el edificio durante muchos años, porque esta escuela funcionaba en turno vespertino y nocturno. En 1948 la señorita Luther elevó al Ministerio de Educación el pedido de creación del Jardín de Infantes, de las secciones de preescolar, después de haber hecho un estudio de la matrícula potencial con los hermanitos de 4 y 5 años de los alumnos del nivel primario. En ese momento había 37 niños de 4 años de edad y 45 de 5 años de edad, con los que se pudo formar en 1949 el Jardín de Infantes, que dependía también de la dirección del anexo de la primaria en la calle Moreno, y donde yo recuerdo haber hecho algunas de mis prácticas de la enseñanza, porque practicábamos también en el jardín. La siguiente directora fue la señora María Beatriz Malaguti de Hoffman, de la que no tenemos acá una imagen para mostrar, que fue destituida en el contexto del golpe del 16 de septiembre de 1955 y sacada del establecimiento con improperios y empellones por algunos de sus colegas. En 1956 el gobierno de facto designó un nuevo director interventor, el profesor Aurelio Modet, que fue sustituido en 1957 por el profesor Alfredo Dunet, quien permanece en el cargo hasta 1970, y acá muchos estudiamos bajo su dirección, y además fue mi profesor de química en quinto año. Esta es una ilustración del anexo, justamente, que pensaba mostrar cuando me refería al jardín y se me pasó. Acá fíjense que a ver si tengo ahí donde está el busto a la madre, ese busto fue hecho por el escultor Perlotti.
que dejó muchas obras en Quilmes, como el San Martín que está en la estación de Bernal, el monumento a la madre que está en la plaza de acá de Quilmes. Ese también fue hecho por Perlotti, que lo hizo especialmente para la escuela. Y el Almirante Brown, que está en la escuela normal, también fue hecho por Perlotti. Exactamente. Bueno, llegó el momento en que las autoridades, como dije antes, decidieron hacerse cargo, porque había habido un intento de asignación de presupuesto 20 años antes para que la escuela tuviera sede propia, pero que no prosperó. En 1957, entonces, de expropiar el edificio que se venía alquilando a la familia Stibor desde 1915, como ya mencioné, bajo la gestión del presidente de facto, general Aramburu, que tuvo 3 ministros de educación, el tercero de los cuales fue Abdel Salas, como hice referencia antes. Con motivo de festejarse el cincuentenario de la fundación de la escuela en 1962, se formó una comisión de exalumnos, docentes y amigos que fueron los encargados de organizar los festejos junto a las autoridades nacionales. En 1972 asume la dirección la profesora Ana Inés Manso de Torrico, que hacía mucho tiempo ya que era profesora en la escuela, había ingresado como suplente para la cátedra de geografía, después fue profesora de lengua o literatura o castellano, según los nombres que tuviera en cada plan de estudios. Y en ese periodo fue cuando se inicia la construcción del nuevo edificio, y yo prefiero decir la destrucción de nuestro querido edificio, que debió haberse valorado como un tesoro arquitectónico y cultural que era, y el edificio podía haberse construido para la masiva cantidad de alumnos que entonces empezaban a asistir a las escuelas secundarias ya en la década del 70 y del 80, quizás al lado, quizás enfrente, quizás en otro lugar, pero deploro muchísimo que se haya perdido totalmente, porque fíjense de qué modo fue arrasado el terreno y el jardín botánico que había creado en la década del 30 una profesora de ciencias naturales de la escuela, trayendo especies de todo el mundo. La profesora Hobby, que nosotros salíamos al recreo a hacer o nuestras clases de dibujo y teníamos junto a cada plantita o a cada árbol el cartelito con su nombre científico y su nombre vulgar. A la profesora Hobby se lo debemos y a la dictadura también le debemos lo que tenemos ahora. Las dos casuarinas que están en la Plaza Conesa fueron plantadas también por ella con alumnos de la escuela, que incluso uno de ellos fue acá, el profesor Cela, cuando era alumno. Ustedes 32. Van a ver esas dos casuarinas inmensas, fueron 32. Después de la gestión de la señora Manso de Torrico, asume la dirección la señora Sanchín de Pastor, y yo me estoy refiriendo solamente a los directores, sin desconocer que estaban acompañados en su gestión por vicedirectores, regentes y otros docentes con cargos jerárquicos, pero que sería muy largo enunciar y me parece un poco tedioso. Después de la profesora que se retiró para jubilarse, la profesora señora de Montórfano, se hizo cargo de la dirección la profesora Leticia Corsiforti, que también había sido alumna de la escuela y durante muchísimos años profesora de educación física. Con posterioridad, y no tenemos ilustraciones para mostrarles, se desempeñaron la profesora Claudia Venturino, el licenciado Ernesto Prom, y en la actualidad el profesor Eduardo Urcade es el director de la unidad académica. Hubo muchos cambios, como ustedes saben, que nos ha marcado la legislación educativa,
que ha cambiado de nombres, de planes de estudio, de apariencia.